Ok, bueno, ya está grabando la clase. Bueno, entonces tenemos nosotros, para la parte de planos y diagramas eléctricos, eso ya viene en parte de la unidad 2 y toma de la unidad 3. De la unidad número 2, porque vamos a tomar la parte de simbología. Vamos a hacer nosotros una laminita de los principales símbolos empleados en las instalaciones eléctricas. Vamos a analizar las relaciones que hay, los equipos, para analizar diferentes tipos de trazos, ¿no? Un esquema eléctrico, como ya dije, es la representación gráfica de un circuito eléctrico en la que se indican las relaciones entre los elementos que lo componen, así como los sistemas que lo están interconectando. Para su representación, básicamente en un plano de un esquema eléctrico, vamos a emplear lo que son símbolos, vamos a emplear gráficos, trazos, marcas, índices, y pues cuya finalidad pues va a ser de representar de una forma clara, de una forma entendible, ¿sí? Todos los elementos que componen un montaje en un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Ok. Los símbolos nos van a representar algunos aparatos o equipos, tales como interruptores, focos, tomacorrientes, lámparas, todos los elementos que hay en el mundo real, en este caso. Trazos. Son líneas que indican conductores eléctricos o ductos que se interconectan, los diferentes elementos que se emplean en una instalación eléctrica. Cuando el trazo está hecho con línea punteada y curva, pues indica control o dependencia. Y el plano eléctrico, pues es el nombre específico que se da a los esquemas realizados sobre un plano arquitectónico. Entonces, ojo, necesito aquí un plano de tipo arquitectónico. ¿De acuerdo? Nos dice que en un plano eléctrico se debe figurar la cantidad, tipo y distribución de todos los componentes usados en la instalación, desde los ductos, conductores, cajas, interruptores. Es conveniente tener presente que en las instalaciones residenciales se denomina punto al sitio donde se toma la corriente para alimentar un aparato o un equipo. Entonces vamos a tener nosotros el punto de un tomacorriente. Vamos a identificarlos después ahorita en un esquemita que vamos a hacer. Un plano se debe de elaborar en forma sencilla, en forma clara, de manera que pueda ser interpretado por cualquier técnico, ¿no? Según la carga que se ha de instalar, los planos, bueno, obviamente que deben de ser elaborados por cualquier persona que tenga conocimiento de electricidad y también un poco de simbología de los diagramas. Por eso, pues, es la importancia de esta materia, que es planos y diagramas, para poderlos interpretar de una forma correcta. Independientemente de la carga, es necesario, bueno, pues que en los planos se especifiquen dónde va a ir los elementos, si van a ir en un ducto, si van a ir dentro de la pared, o si se va a realizar alguna reparación, pues es obvio que necesitamos la información. Por lo tanto, pues necesitamos conocer los planos eléctricos. Ok. Bueno, fíjense bien. A esta representación nosotros la llamamos un esquema multifilar. De electricidad, ¿qué recuerdan? No sé si les ha dicho su profesor de electricidad que nosotros tenemos voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente directa. ¿Sí les han explicado un poquito esa parte? La electricidad que llega a nuestros hogares se llama voltaje de corriente alterna. Esa llega a través de dos cables. Ahorita vamos a ver cuáles son esos tipos de cables que llegan. Y en un esquema que se llama multifilar, todos los elementos son representados de acuerdo a su disposición. Los conductores, contactos, lámparas, y pues precisamente se ve cómo tienen que ir conectados, ese sistema multifilar.
Miren, por ejemplo, esa es la representación, aquí en ese esquemita, de un interruptor y un contacto. Fíjense que yo estoy poniendo dos tipos de apagador y contacto, no sé si lo ven. Uno es estos viejitos, este que tiene la placa dorada, en color como oro. Y aquí yo tengo un interruptor. Ese simbolito me va a representar un interruptor. Luego tengo aquí el de una lámpara. Este otro simbolito me indica un contacto. Y yo tengo diferentes tipos de contactos y de apagadores. ¿De acuerdo? Pero vamos a entender eso del voltaje y cómo es que llega a nuestras casas. Un voltaje de corriente alterna es como el de la figura que se muestra a continuación. Nosotros llegan a nuestra casa, pues un voltaje de corriente de 127 volts RMS, ¿de acuerdo? Esos 127 volts RMS que llegan a nuestra casa, se dice que es de voltaje de corriente alterna. Corriente alterna porque alterna de positivo a negativo. Si se dan cuenta, yo tengo ahí dos flechitas que me implican o me indican los picos como vienen, del positivo al negativo, y van alternándose entre esos dos valores, de positivo a negativo, positivo a negativo. Ese se llama voltaje de corriente alterna. Fíjense que nosotros vamos a distinguir aquí entre dos elementos, uno que es un neutro y otro que es la fase o corriente alterna. La fase o corriente alterna, pues simplemente es ese voltaje que va variando con el tiempo. A ver si la siguiente clase les pongo el osciloscopio para que vean eso directamente de un tomacorriente de mi casa, pues para que vean que hay un voltaje, una señal así que está variando. Ese voltaje de corriente alterna es el que nosotros empleamos para que nuestros aparatos eléctricos funcionen. ¿De acuerdo? No sé si esto se los había explicado. Y tiene lo que se conoce una frecuencia de 60 Hz. ¿Esto sí lo habían visto en circuitos? ¿Sí se los habían mencionado? ¿Chicos? ¿O no? Sí, profe. Siguen dormidos. Sí, profe. ¿Todavía no se conecta Michelle? Ok, bueno. Entonces fíjense bien. Ya vamos teniendo aquí esta parte. De nuestros elementos que tenemos nosotros. Voltaje de corriente alterna. Ok. Bien. No sé si han visto que a su casa están los postes y llegan cables de luz, por ejemplo, que se conectan aquí en una mufa, que es un aparatito más o menos como el que está aquí mostrado en la fotografía. No sé si lo han visto ahí en su casa, o afuera, o en las casas de los vecinos. Sí, profe. Llegan la luz con dos cables, uno en color negro y uno que es más o menos así como de aluminio, que está, ahora sí que pelado, no tiene recubrimiento. El que lleva la energía es el cable que va con el recubrimiento. Ese se le llama el voltaje, se le llama la fase. Así llegan a su casa. Y se deben de conectar este aparatito a esta mufa y afuera se le coloca el medidor, que ya los medidores de ahora son electrónicos. Nosotros aquí podemos medir la cantidad de electricidad que llega. Ese es el cable de fase y el de neutro. Nos llegan 127 volts a nuestras casas. Y la corriente necesaria, pues para que puedan funcionar todos nuestros equipos, lavadoras, licuadoras, el refrigerador, nos proporciona la suficiente energía. Esto, pues técnicamente es como llegan a nuestras casas. Llega un cable de fase y llega un cable de neutro, ¿de acuerdo? Esos se conectan hacia nuestra instalación interna, obviamente que pues afuera va montado el medidor. Puede ser cuadrado o puede ser redondo.
y se conecta un cable de un tercero que se le llama el cable de tierra. Pero bueno. Miren, este es el símbolo para un interruptor. Estos son los interruptores clásicos que se tenían de las instalaciones eléctricas, como el botoncito blanco que aparece hasta abajo. Ajá. Ese es un interruptor sencillo, ¿sí? Se le llama así, interruptor de 2 vías. Este es el simbolito que nosotros vamos a utilizar, que es como un circulito, una línea y aquí como una L o, pues sí, como un ganchito que aparece. Literalmente esto es lo que hace. Abre y cierra un conductor. Quiero que observen aquí esta animación, este GIF. Este es un interruptor de los que se conoce como de cola de rata, más o menos. Ujú. Si se dan cuenta, abre y cierra aquí 2 plaquitas, ¿sí lo observan? Entre esas 2 plaquitas va nuestro cable conductor. Entonces, esto se abre y se cierra cuando yo cambio la posición. ¿De acuerdo? Ok. Ese es el funcionamiento básico de un interruptor. ¿Sí? Permite el paso o no de nuestra corriente eléctrica. En este caso, fíjense bien, vamos a regresarnos un poquito a la anterior. El interruptor se acciona sobre lo que es la fase. Esto es muy importante. También puede ir por el neutro, pero no es lo más recomendable. ¿Sí? Lo más, lo más recomendable es que interrumpa pues, el suministro de energía eléctrica, que es la fase. El cable de fase aquí yo lo puse en color rojo, no sé si lo estén viendo. Vamos a ver aquí los elementos que integran, porque aquí yo tengo diferente simbología. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a ver ahorita los tipos de cables, los tamaños. El cable guía que se le conecta para que pues, pueda meter a empotrar una instalación. Este es un apagador de cola de rato, de palanca también se les llama, ¿no? No sé si han visto estos tipos de coples o de este tipo de cajas. Vamos a ver ahorita qué onda con estas cajas. Ujú. Aquí va una caja, estas van empotradas en la pared. Se le coloca aquí un tubo conduit o puede ir tubo plástico Profe, también. Sí, son como las de las mentadas pastillas. sí, ahorita vamos a ver un ejemplito. Ahorita tengo unas fotos ahí de una instalación. Miren, por ejemplo, este es igual. El tubo conduit es un tubo rígido y está el otro que es un tubo plástico. A ver si anda por acá. Bueno, para las instalaciones eléctricas. Miren, aquí está lo que yo les mencionaba, los tipos de cargas aquí en un contacto. Un tostador, una cafetera, la lavadora, una plancha. Y aquí lleva un interruptor infusible. Ahorita vamos a ver esto de las pastillas termomagnéticas. Vamos a hablar un poquito de esto. Miren, estos son los tipos de contacto. El contacto sencillo es uno solo. Contacto doble, ahorita vamos a ver la simbología, y este es un contacto triple. Ajá. Vienen así los contactos. Esto es visto de frente, visto de forma lateral, ahora que vimos vistas. Entonces, aquí pueden observar cómo es este tipo de elementos. En ocasiones para unirlos se utilizan estos tipos de conectores. A mí no, en particular, pues sí, son buenos, pero nada mejor como un empalme y utilizar pues cinta de aislar. Estos son los tipos de clavijas. Anteriormente se utilizaban así. Ahora ya tienen tres vías. Ahorita vamos a ver los tipos de clavijas.
Estas son terminales, igual que se utilizan en las clavijas de los cables. Estas son clavijas de uso rudo. Esta es una clavija que tiene un adaptador para contacto de dos terminales. Aquí me aísla la tierra. Miren, esta la vamos a ver, que es la caja donde viene cómo va la instalación eléctrica, por ejemplo, en una cocina. En el baño, eso también es muy importante. Aquí yo puedo tener un gabinete, un armario, no sé, para la máquina de rasurar, ajá, o conectar la secadora de pelo. Este es el simbolito que parece aquí un círculo con estas 4 líneas para indicar una lámpara o un foco como esto que tenemos aquí. Cuestiones de alumbrado. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto de las cajas. Bueno, yo les quería mostrar la diferente simbología. A ver, voy a colocarles aquí. A ver, por acá están los símbolos. Aquí están. Aquí hay canaletas, igual. Acá están, acá están, acá están, acá están, acá están. Miren. Los símbolos e interpretación de planos en las instalaciones eléctricas. Para lo que es la representación de instalaciones eléctricas, vamos a utilizar estos símbolos. Son algunos de estos simbolitos que nosotros tenemos. Quiero poner el otro. Y los vamos a presentar acá también ahí. Vamos a ver un poco de las cajas RACO, los conectores, la parte de iluminación. Acá está. ¿Qué debes tener en cuenta antes de hacer una instalación? Aquí están los simbolitos. Ok, bueno. Miren, por ejemplo aquí, este simbolito me va a representar una lámpara. Este simbolito que tengo acá. Es un circulito con 4 flechitas, 4 líneas, ¿no? Ese me indica una lámpara. Fíjense que es el mismo simbolito, pero tiene aquí a la mitad. Estos se llaman los arbotantes. Esas son lámparas que están pegadas a la pared. Se les llama así, arbotantes. No sé si han visto, por ejemplo, en pasillos de los cines que hay lámparas en las paredes. O o en el metro, por ejemplo, hay lámparas que hay en algunos pasillos. ¿Sí? Pues esas son las que se utilizan, llamadas arbotantes también. Este es para representar una lámpara fluorescente. Este es un receptáculo. Fíjense que con este cuadrado, pues me está indicando que es la caja donde va a ir un contacto. Por lo general, los contactos que nosotros compramos o utilizamos pues son contactos dobles. Este es el receptáculo que manejamos. Ese es el simbolito. Si está empotrado en el muro, pues se utiliza esta simbología. Realmente mucho. Esta se utiliza para un tipo de contacto que hay unos contactos que son de uso rudo. Por lo general, son los que manejan corrientes arriba de 15 amperes. Hay algunos equipos motores que pues utilizan este tipo de... Miren, este es un interruptor de puerta. Esta simbología
para un interruptor y yo tengo la misma simbología para un interruptor. A ver, ¿dónde está? Para un interruptor sencillo. Es este que está aquí. Interruptor. Puedo utilizar ya sea este simbolito. ¿Sí lo están viendo? Este en color azul, que es este circulito con esta letra L. O puedo utilizar este, que es con 2 puntos. Con eso me indica un interruptor, ¿sí? Incluso también acá está, es el interruptor sencillo. Puedo utilizar esas dos símbolos. Ambos símbolos pues me van a representar interruptor. Un interruptor de escalera se le conoce interruptor de 3 vías. Puede ser 3 vías o puede ser este de 4 vías. Vamos a ver después cómo se conecta un interruptor de escalera. Para que pues haga esa función que pueda prender desde prender a apagar una lámpara desde 2 puntos diferentes. Puede ser de una habitación. Ok. Esto es para indicar un tablero de distribución. El simbolito para el timbre. Un flotador. Un ventilador. Miren, esta es una lámpara exterior. Interior, perdón. Tengo para una lámpara interior y una lámpara en exterior que van montadas en la pared. Igual, esto es para un contacto. Igual aquí nos muestran los tableros, cómo van. Un zumbador. Estos se utilizan mucho en algunos timbres. Esto es para hacer un registro en losa, extensión telefónica, un interfón. Miren, aquí vienen las líneas. Línea por muro y losa se representa pues con una línea continua. Línea por piso pues con una línea punteada para indicar que pues es una línea que va por debajo. Tubería para teléfono. Estos dos simbolitos son importantes. El del fusible y el del interruptor termomagnético. Estos dos. Este es un interruptor sencillo de un solo polo. Después vamos a ver qué onda con esos, ¿no? Y luego nos habla un poquito de los planos eléctricos. Fíjense bien. Ok, bueno. Cuando se preparan dibujos para una casa, habitación o no sé, un inmueble que nosotros queramos adecuar, una fábrica, un almacén o cualquier lugar, pues nosotros debemos de procurar colocar toda la información necesaria. Obviamente que las medidas. Eso en la parte de construcción. ¿De acuerdo? De estos planos se hacen lo que se denominan, pues, sus reproducciones heligráficas. Y nosotros, bueno, vamos a tener la información a través del tiempo. Bueno, fíjense bien. Este es, digamos que de forma simplificada, cómo están distribuidos los elementos en una habitación. A ver, Valentín, en medio que tenemos una ¿qué? ¿Qué simbolito es este? Ahí me está indicando. Según yo, profesor, Ajá. creo es el de un contacto. A ver, está a la mitad de la habitación. Aquí Ah, está no, indicado, ¿es una creo qué? que es el de una lámpara. Una Es lámpara. una lámpara, ¿no? Ok, Es que fue eso donde es me una confundí. lámpara. Entonces, el de la rayita es un contacto. Estos de las rayitas son contactos. Este que dice receptáculos. Bueno, son contactos, ¿no? Ah, ok. Estos Y el de son la otra X, ahora sí contactos. que sí está marcando la X. Este es una lámpara, este en el medio. No, el otro, el que de plano tiene una X adentro. Estos que están aquí son interruptores. Son Ah, los apagadores.
para tu lámpara. Fíjense que a la entrada aquí hay un interruptor de escalera. Es Por ahí decir, se eso me prende y por el permite, otro lado igual se puede apagar, ¿no? exactamente, prender y apagar. Igual aquí hay un interruptor sencillo. Son los elementos que aparecen en una instalación de una casa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo van a ir ahorita estos elementos, cómo van a ir conectados. Entonces, para que yo pueda realizar cualquier tipo de proyecto de instalación, pues, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito ubicar todos esos elementos, ¿de acuerdo? Necesitamos nosotros ubicar esos elementos. Miren, aquí está para un apagador de escalera. Ahorita vamos a ver un poquito de esta parte. Miren. Tenemos nosotros el interruptor, su símbolo, y estos tipos de interruptores. Los contactos o receptáculos, como algunos le llaman, ¿no? Este es el simbolito. Viene con estas dos líneas, ¿de acuerdo? Es un círculo con esas dos líneas. Nosotros vamos a tener un contacto de tipo dúplex, que son estos que venden acá. Usualmente, bueno, pues ya los pueden conseguir en las lapalerías o las tiendas de eléctricas, ¿no? Nosotros tenemos dos modelos. Miren, por ejemplo, este modelo más grande, en color blanco. Estos van en las cajas. Vamos a tener cajas Raco que son para muro, donde van a ir estos apagadores, porque ya son medidas estándar. Entonces vamos a tener aquí estos contactos. Puedo tener elementos que tengan contacto y apagador. Eso también puedo tenerlo dentro de mi receptáculo. Estos digamos que te soportan hasta 15 amperes. 20 en algunos casos. Y tengo estos de color naranja. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Aparte del color. ¿Soportarán más? Soportan más corriente, exactamente. Estos que están aquí me van a soportar una corriente mucho mayor. ¿De acuerdo? Ya hablamos ahí de más o menos unos 30 amperes. Van a soportar hasta casi 30 amperes este tipo de contactos. Sí, se utilizan mucho en instalaciones industriales, donde nosotros necesitamos, no sé, a lo mejor para un motor eléctrico, para algún tipo de maquinaria que requiera mayor cantidad de energía, pues sí necesito este contacto. Miren, estos son contactos, por ejemplo, de uso rudo. Estos se pueden ver, por ejemplo, en algunas instalaciones. No sé si han visto este tipo de contactos. Vienen hasta con una tapa. En el metro, ¿en dónde más podrían ver Sí, los he visto. este tipo de contactos? En algunas almacenes o en algunos lugares, ¿no? Donde se utiliza mucha energía, se utiliza este tipo de contactos que ya requieren mayor cantidad de energía. Esto yo les decía de los que están en el piso, fíjense. Si estamos en una sala de juntas o a lo mejor en un salón de eventos o algo, en ocasiones necesitamos pues tener un contacto a la mitad. Pues puedo colocar un contacto pues que salga del piso. Y utilizamos este tipo de contactos. Ahí está. Ok. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Fíjense que dependiendo del país, va a ser el tipo de contacto que se utilicen. Aquí yo tengo, bueno, diferentes contactos de acuerdo al país. Fíjense, por ejemplo, en Gran Bretaña, cómo es el contacto, ¿no? Vienen como tres huequitos. En la India, Pakistán y en Sudáfrica son así como estos redonditos. En Israel es diferente. En Noruega.
En China, fíjense cómo están los contactos en China y en Australia. En Francia la Unión Europea también es diferente. En Rusia son igual 2. En Italia, fíjense, tenemos estos 3. El de Canadá, Estados Unidos y México. La forma de los contactos es la misma, ¿no? En Japón no lleva cable de tierra, quién sabe por qué hacen eso, pero bueno. Y en Brasil, ¿ya vieron el contacto que es diferente? ¿Sí lo están viendo todos? Sí, profe. Ya hay contactos que incluso tienen hasta con USB, ¿no? Para los cargadores de teléfonos. Por ejemplo, también yo he visto puntos así en el metro que hay donde puedes recargar tu teléfono, ¿no? Y tienen esas estaciones para USB, no sé si los han visto. No, Ya hay profe. contactos, ya hay contactos que tienen aquí para que puedas cargar tu cable USB, bueno, tu teléfono, tu tablet, lo que tú tengas ahí que tenga ese tipo de conector de tipo USB. Ujú. Ok, bueno. Para que yo pueda identificar, por lo menos aquí en México, cuáles son los elementos que contienen la fase, la neutra y la tierra en los contactos. La fase es el hoyito más pequeño, aquí, este triangulito, este rectángulo más pequeño. Siempre es el que va a llevar nuestra fase. El neutro o retorno va a ser el triangulito, el cuadrito, perdón, más grande. Y en medio, pues va nuestra tierra física. Esta es la correcta forma de cómo deben ir nuestros cables. Aquí en color negro, pues va nuestra fase. Este va al hoyito más pequeño. El neutro o retorno viene aquí en el cable color blanco. Y nuestra tierra física, hay un punto, hay un tornillo donde se conecta, que es nuestro chasis. Eso es para una buena instalación eléctrica, porque híjole, hay cada bárbaro que hace cada cosa, pero bueno. Las lámparas o focos. Fíjense, nosotros tenemos focos LED, lámparas fluorescentes o lámparas de filamento. Estos son los famosísimos, ¿no? Como de los tacos de taquero, ¿no? Los focos de taquero, perdón. Uh-huh. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No, profe. Está interesante esta parte, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, tengo focos fluorescentes, que son estos como... que tienen aquí como una espiral con un tubito de cristal. Esas son lámparas fluorescentes, no sé si ustedes tengan esos en su casa. Esos son focos ahorradores, esos son también tienen en la parte de abajo una electrónica para que yo pueda tener estas lámparas. En realidad son balastros de tipo electrónicos, ¿no? Y tengo también focos LED. Allí pues la iluminación se hace a través de LEDs, ¿sí? Igual tengo ahí un dispositivo electrónico. Bueno, cables, yo tengo diferentes conductores. ¿Cuál es la diferencia entre un cable y un alambre? A ver, alguien que me diga. Que el cable es un conjunto de alambres. El No, cable tiene varios hilos, ¿no? Y sí. puede conducir más corriente, mientras que el alambre es un solo hilo conductor. ¿De acuerdo? En nuestras instalaciones lo que vamos a utilizar es cable. Y yo tengo diferentes tipos de calibres de cable. Un calibre más, donde el cable sea más grueso, pues va a tener un número pues muy bajo, no sé, un 6, un 0, un 8. Son cables gruesos. Cables más delgados pues tienen números más grandes. No sé, un cable 12, un 14, pues ya son cables un poco más delgados. Cables ya, no sé, un 22, un 20, pues son cables delgaditos. Por lo general en nuestra casa utilizamos calibres 12, calibres 10
En ocasiones 14, ¿no? También se puede utilizar. Bueno, este es un transformador. Este lo pueden observar en algunas tiendas comerciales. Miren, por ejemplo, en nuestras instalaciones podemos utilizar un calibre 10 para el refrigerador, el horno de microondas, la lavadora, porque son los que llevan más energía. E incluso en nuestros circuitos eléctricos, que vamos a hacer, bueno, vamos a ver en nuestros diagramas, nosotros vamos a utilizar calibres y un circuito para este tipo de equipos. Bueno, yo sé dónde voy a dejar la lavadora. Bueno, pues ahí donde va a ir la lavadora va a tener un circuito eléctrico y un calibre donde va a ir ese circuito. Para cosas más convencionales, un calibre 12 es para pantallas, pues para el cargador, pues no sé, pues cosas que no utilicen bastante iluminación, igual en las lámparas, son los que nosotros vamos a utilizar. Miren, por ejemplo, aquí está. Estas son las cajas. Estas por lo general se colocan cuando se va a hacer o se va a colocar una losa en una casa, ¿no? Se colocan este tipo de cajas donde van a ir todos nuestros circuitos, toda nuestra disposición. ¿De acuerdo? Luego tenemos una caja, esta parte que está aquí, que se llama centro de carga. Y tenemos estas pastillas termomagnéticas, no sé si las han visto. ¿En su casa tienen de este tipo? Sí. Esas son las pastillas que algunos les llaman ustedes. Y en realidad se le llaman interruptores termomagnéticos. Estos interruptores termomagnéticos es donde nosotros vamos a colocar nuestros circuitos eléctricos en una instalación de una casa o de algún lugar, un domicilio. Vamos a tener de diferentes amperajes, de 15 amperes, 20 amperes y demás. Ok, bueno. Profe, pero Sí, según eso nos protegen, digamos, que de una descarga, ¿no? sí, exactamente. Y para una sobredescarga, por ejemplo, si hay un corto, pues abre primero el circuito. Esa es una protección, exactamente. Esa pastilla o este interruptor termomagnético es una protección. ¿Qué cree, profe? Que dicen que aquí por donde vivo yo van a arreglar la luz. Y dicen que van a meter un tablero donde a cada casa le van a meter una pastilla de estas. Y ya, si Sí, digamos, yo llego a hacer un corto en toda mi casa, nada más se bota mi pastilla para que no afecte a los demás vecinos. sí, para que sea individual y pues sea mejor para que no. Ajá. Miren, les voy a poner un ejemplo. Oiga, profe, yo tengo una duda. Ujú. ¿Ve que siempre en los cables de aparatos viene como un tercer alambrito que sale de la clavija, ¿no? Que creo que usted ahorita Sí, le llamó tierra. sí. ¿Esa para qué serviría? Ah, esa tierra nos va a servir de protección cuando hay un corto. Ah, también sirve de Este también protección. te sirve de protección. ¿Por qué? Bueno, el neutro, vamos a regresarnos un poquito a esta parte de la diapositiva. Fíjense que aquí, y lo voy a poner aquí con esta parte. La energía te la va a dar el cable de fase, ¿de acuerdo? Y entonces, oye, necesito energía para esta lámpara. Yo cerré aquí el interruptor. Circula aquí energía. Fíjense que lo pongo en este sentido. Voy a quitar estas flechas para que no se confundan. Entonces, viene aquí mi energía. Vamos a ponerla en color naranja. Circula en esta dirección, se cierra el interruptor, la energía pasa por el interruptor, sigue pasando y llega a la lámpara. La lámpara está consumiendo la energía. Y cuando ya pasó por la lámpara, va un retorno. Ese retorno, ¿a qué cable es? Al cable neutro. Entonces, el cable neutro también lleva corriente. El retorno se le llama también.
Algunos electricistas a lo mejor los han escuchado decir, no, pues es el cable de retorno, pues es el neutro. Ese cable lleva energía aquí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿para qué queremos nosotros un tercer cable? Y por lo general ese tercer cable lo colocan en color verde. Ese va a ser nuestra Tierra. Ese cable, si hay una descarga o demás, digamos que de cierta manera va a auxiliar al neutro. El neutro, si se dan cuenta, viene ¿desde dónde? Pues desde estos cables que nos da la compañía de luz, ¿no? Porque siempre nos da los cables. Y ese tercer cable, nosotros lo ponemos a la tierra de nuestra casa, en la tierra física. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si hay una sobredescarga o demás? ¿Qué es lo que hacemos con este cable? Pues mandamos a la tierra física toda la corriente que tengamos en exceso. Para eso me sirve ese tercer cable. Es de protección. En el momento en que haya una sobredescarga o en el momento en que una corriente circule en demasía, la podemos enviar por ese tercer cable. Ese me va a servir de protección. Bueno, ya después hablaré un poquito más de eso. Entonces, fíjense bien, ¿qué creen que ahorita vamos a hacer de tarea? Y bueno, que vamos a ver ahorita un videito de esta parte. Pues yo tengo aquí un plano y sobre el plano, ¿qué necesito colocar? Pues dónde van a ir nuestras lámparas, dónde van a ir nuestras iluminaciones. Por ejemplo, miren, les voy a poner unas fotos. Ocasión de una losa. Y tengo tubos, no sé si los están observando aquí en la foto. ¿Sí los ven? Sí, profe. Son las mangueras, ¿no? Estas mangueras, exactamente esos tubitos, ya están empotrados ahí dentro de las paredes, dentro de la, ¿cómo se llaman? Dentro de los castillos de la, ahora sí que de la construcción, ¿de acuerdo? Digamos que de cierta manera, bueno, pues yo dije, bueno, necesito apagadores, necesito algunos puntos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué colocamos? Se colocan mangueras y pues ya, esas mangueras se van a conectar a la losa en diferentes lados. Tengo diferentes mangueras, pues en diferentes puntos. Lo que se procede después es, y esas van a colocar, son las cajas. A ver si se observan un poquito más. Estas cajas que están aquí. Estas son cajas Raco. Van afuera, bueno, van abajo de las varillas de la losa de cimentación, donde se colocan aquí estas mangueras, van unidas. Y ahí van los focos, ¿no? Aquí van a ir los focos, exactamente. Esto es arriba de una losa. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es lo que va ahí dentro, ¿no? Y aquí van a ir todos los cables por donde van a pasar mis circuitos eléctricos. Entonces, va a una cierta disposición. Ah, pues mira, vamos a unir estas mangueras, porque sobre estas mangueras pues va a pasar cable. Miren, por ejemplo, ya aquí se observa un poco mejor. Aquí en estas mangueras, pues va a pasar el cable, y aquí en las cajas Raco, donde van a ir los focos. A eso se refiere con las cajas de iluminación. Se arman aquí todos estos, ok, todas estas cajas y esos cables, todo eso queda
en la losa. Ya cuando se le pone cemento, aquí están nuestras cajas, todos nuestros tubos, todas nuestras tuberías donde van a ir nuestros cables de conexión. Va a quedar debajo, va a quedar sumergido en la losa. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, a ver, creo que más adelante aquí ya. Ya están vaciando el cemento y pues todos estos tubos quedan debajo. Ujú. Y ya sí, sin ningún problema. Ok, bueno. Ya cuando yo termine ya de hacer mi instalación, vamos a tener que ubicar esos. Bueno, ya cuando, bueno, primeramente tengo que hacer en una hojita, pues dónde van a quedar las lámparas, dónde va a quedar cada cosa, ¿no? Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a ver un. A ver, creo que es este de acá. A ver, déjenles pongo ahorita un. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver, vamos a hacer la instalación eléctrica de una pequeña casa que está constituida por una recámara principal, una recámara individual, una recámara para 2 niños, igual esta puede ser una recámara de visitas, como lo quieran usar, un baño, tengo aquí la sala, el comedor y la cocina, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es ubicar en dónde voy a poner mis lámparas y en dónde voy a poner mis apagadores. Y los contactos también, obviamente. Por ejemplo, aquí voy a poner una lámpara en medio de esta recámara. Voy a poner esta lámpara, la voy a controlar con un apagador. Este viene siendo el closet. Entonces el apagador lo voy a poner aquí. Como esta recámara viene siendo, digamos, para el padre de familia y la madre de familia, entonces voy a poner un apagador aquí, un apagador acá y entonces estos 3 apagadores van a controlar a esta lámpara. En caso de que el padre de familia quiera apagar la lámpara, lo va a poder apagar desde su lugar, igual la madre de familia, y cuando entre a la habitación igual van a poder encender la lámpara con este apagador. Entonces voy a poner aquí un apagador, otro aquí. Voy a poner aquí un apagador de 4 vías. Aquí uno de 3 vías. Y aquí otro de 3 vías. Voy a poner también un contacto aquí. Y un contacto acá. Ok, un contacto ya sea para la lámpara del buró, igual aquí para la lámpara del buró, o para recargar el teléfono. En caso de que dejen aquí el teléfono, lo pueden recargar igual con este contacto. Bueno, así voy a dejar mi instalación en esta recámara. Ahora me voy a esta otra, que viene siendo la recámara de visitas, o una recámara individual, como la quiera manejar. Voy a poner mi lámpara, que voy a controlar con un apagador, que voy a poner aquí. Un apagador de escalera,
Y otro apagador de escalera aquí igual en el buró, al lado del buró en la pared. Y un contacto. ¿Sí? Eso es lo único que voy a poner aquí. Ahora me voy a ir al baño. En el baño voy a poner igual una lámpara en medio. Y voy a poner el apagador aquí. Un apagador sencillo. Y voy a poner un contacto para, digamos, por ejemplo, para el padre de familia cuando se quiera rasurar con la máquina, la va a poder conectar aquí. Ok, eso es lo único que voy a dejar aquí en el baño. Ahora nos vamos a esta otra recámara. En esta recámara voy a poner igual una lámpara aquí en medio. Voy a poner el apagador, un apagador de escalera para encender aquí, otro apagador de escalera acá, y voy a poner igual un contacto. Ok, eso es todo lo que voy a poner aquí. Ahora me voy a la cocina. En la cocina voy a poner igual una lámpara. Aquí. Lo voy a controlar con un apagador que voy a poner acá. Un apagador sencillo. Ahora aquí está el refrigerador. En el refrigerador voy a poner un contacto. Aquí en la mesita que tenemos aquí. Hey, ¿te gustaría ganar dinero realizando instalaciones eléctricas? Como la llamen, voy a poner dos contactos. Por ejemplo, uno viene siendo para el horno, el otro viene siendo para la licuadora. Voy a poner nada más dos. En la estufa voy a poner también un contacto. Eso lo voy a poner aquí. ¿Por qué en la estufa? Porque hay estufas que son, digamos, eléctricas, que no encienden con cerillos, simplemente lo conectamos a la luz y con un botón nos genera la chispa para encender las parrillas. Entonces, este contacto es para la estufa. Estos contactos para lo que se llega a necesitar en la barra. Este contacto para el refrigerador. Tenemos nuestra lámpara que vamos a controlar con este apagador sencillo. Ok. Ahora mi comedor. En mi comedor voy a poner dos lámparas para que vean también las conexiones en paralelo. Una lámpara y otra lámpara aquí. Ok. Estas dos lámparas las voy a controlar con un apagador que voy a poner aquí, en esta área. Voy a poner un apagador de escalera. Porque la voy a apagar de aquí. Y estas lámparas las voy a apagar de acá. ¿Por qué? Porque digamos en la noche, si yo llego voy a encender aquí mi lámpara. Para encender pueden ser estos dos apagadores. Entonces, enciendo mi lámpara y ya en la noche, ya que me vaya a mi recámara, para no venir a apagar la luz hasta acá, la voy a poder apagar desde aquí, desde el pasillo. Por eso estoy poniendo este apagador aquí. Ahora, voy a poner en la sala una lámpara aquí. Esta lámpara va a estar independiente. Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar cualquier tipo de equipo y flujo de trabajo, marketing, ventas, construcción, producciones creativas. Que la voy a conectar con un apagador que voy a poner acá. Este apagador va a ser sencillo. Un apagador sencillo para esta lámpara. Ajá. Ahora, como aquí está la sala, supongamos que la televisión la vamos a poner aquí. Voy a tratar de dibujar el mueble. Digamos que este es el mueble.
Poner aquí la televisión. Ahora, a esta televisión necesitamos un contacto para esa televisión. Un contacto. Ahora, necesitamos otro contacto para el reproductor de películas, de DVDs. Ahí está. Podemos poner igual otro contacto. Ese lo voy a poner aquí. Que puede ser para nuestra consola. Vamos a poner otro. Por lo que llegue a necesitarse. Voy a poner 4 contactos. 2 aquí y 2 acá. Ajá. Entonces, esa es la instalación que yo voy a hacer. Las lámparas y los apagadores y los contactos que yo voy a poner. Ahora voy a, para tratar de explicárselos de una manera sencilla y que me entiendan bien, voy a dibujar digamos, las cajas. Las voy a hacer un poquito grandes. Donde van a ir mis lámparas. Donde van a ir mis contactos y mis apagadores. Esto ya después verán por qué lo estoy dibujando. Voy a hacer lo mismo con todo. Una vez terminado, como pueden ver, he marcado las cajas. Esto es para que puedan entenderme mejor. Ahora, necesitamos ver de dónde va a venir nuestra alimentación, nuestra corriente, nuestra fase y nuestro neutro. Yo, por ejemplo, lo voy a meter por acá. Voy a dibujar, para que me entiendan, voy a dibujar la manguera. Esta es la alimentación que va a venir de afuera. Va a venir aquí la fase, el neutro y la fase, que van a alimentar a esta caja. De esta caja voy a mandar una manguera hacia mis contactos. De aquí voy a mandar otra manguera para alimentar a estos. Lo voy a dibujar aquí suponiendo que esta manguera pasa por la pared. Esta pasa por el techo, esta pasa por el techo. Ahora de aquí voy a mandar igual una manguera para alimentar a esta lámpara. Lo voy a mandar de aquí. Porque de aquí voy a mandar hacia mis apagadores. Bueno, no lo voy a mandar por aquí, lo voy a mandar de acá. Mejor. Así. Las mangueras las estoy dibujando para que, les digo, para que me entiendan mejor. Ahora de aquí lo voy a alimentar hacia esta caja. Aquí igual un tubo que va a pasar por la pared. Aquí otro tubo que va a pasar por la pared. Ahora de esta caja voy a mandar la alimentación hacia esta recámara. De aquí hacia el apagador, el contacto, y hacia mi otro apagador. Ahí está. De aquí mismo voy a alimentar esta caja. Ahora hacia acá. Ahora a esta caja de aquí, a esta lámpara.
Esto es un alineador de Smart Direct Club. Así es como Smart Direct Club. Y esta otra. Y de aquí por la pared a esta otra caja. Me falta este apagador. Voy a conectar este acá. Así esta lámpara. Y así es como queda. Toda mi alimentación va a venir de aquí. Entonces, ya tenemos la proporción de cómo van las mangueras. Cómo alimentan las mangueras a nuestras lámparas. Todas estas vienen por el techo. Todas estas de aquí. Estas vienen por la pared. Esta también viene por la pared. Y estas vienen por la pared. Esta manguera. Ahora vamos a realizar las conexiones de nuestras lámparas. Si recuerdan anteriormente, Profe, no se escucha. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, ya. Bueno, les comentaba que la evidencia que pues, me van a generar, están viendo este plano que está aquí. ¿Sí lo ven? Es el de una casa igual. Sí. Entonces, vamos a colocar aquí donde van a ir nuestras lámparas, nuestros contactos, nuestros apagadores, pues empleando la simbología adecuada, ¿no? Esa va a ser parte de la evidencia que pues van a entregar. Eso va a ser de la evidencia 8, ¿no? Bueno, esto ya va a ser para la siguiente evaluación. Vamos a ver otro, otro videito un poquito más que viene cerca de esta parte. Entonces, les voy a dejar esa evidencia, ¿no? Voy a colocarles aquí. ¿Ese plano lo tenemos que dibujar, profe? El plano, no, ese se los voy a pasar. No, dibujarlo sí estaría en chino, entonces ese todavía para ustedes. Pero les voy a dejar a ustedes ahí de la evidencia. Podríamos confundir y hacer una mala conexión e incluso causar un cortocircuito. La línea y el neutro nos entregan 127 volts en México para suministros de casa-habitación. Es decir, todos los habitantes de la ciudad tienen alrededor de 127 volts en sus casas. En otros países el voltaje puede ser diferente. Otra cosa que debes tener muy clara es que existen dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna.
La corriente directa se usa para los circuitos electrónicos y es suministrada por las baterías. Por ejemplo, el control remoto de tu televisión funciona con corriente directa por las pilas AA. En cambio, la corriente alterna es la que tenemos en nuestras casas y la suministran las plantas de energía eléctrica. Se llama corriente alterna porque va alternando entre positivo y negativo. Por lo tanto, es incorrecto decir que en una instalación eléctrica el cable rojo es positivo y el cable negro es negativo. Esto está mal. Lo correcto es decir que el cable rojo es la línea y el cable negro es el neutro. Perfecto. Ahora te explicaré cómo usar el multímetro. El multímetro nos sirve para medir el voltaje que tenemos en nuestras casas. Como te mencioné hace un momento, el voltaje en México es de aproximadamente 127 volts. Por lo tanto, la pantalla del multímetro tiene que darte un valor entre 100 y 127 volts. Si te da un voltaje menor a 100, significa que hay un problema en tu instalación o que el cable que viene desde el poste de luz hacia tu medidor está dañado o mal instalado. El multímetro tiene dos cables con puntas, uno rojo y uno negro, y tiene 3 enchufes. El cable negro se conecta en el enchufe que dice COM, que significa común, y el cable rojo lo conectamos en el que dice voltaje, ohms, miliamperes. Ese símbolo que parece una herradura significa ohms y es una propiedad eléctrica. Muy bien, ya que tienes conectado tu multímetro como te acabo de explicar, ahora tienes que mover la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente alterna. Puede estar marcado por las siglas VCA, que significa voltaje de corriente alterna, o también puede venir como ACV, que significa lo mismo pero está en inglés, Alternate Current Voltage, o simplemente por la letra V y el símbolo de la corriente alterna. Cuando lo hayas localizado en tu multímetro, encontrarás dos valores para el voltaje de corriente alterna, uno que dirá 200, que significa que puedes medir voltaje desde 0 hasta 200 volts, y otro que dice 600, con el que medirás voltajes más altos. Existen otros modelos que pueden medir 750 volts e incluso hasta 800 volts. En fin, nosotros pondremos la perilla en 200 volts, ya que es más que suficiente para lo que vamos a medir en nuestras casas. Ok, una vez que ya tienes el multímetro bien conectado y con el voltaje de corriente alterna seleccionado en 200 volts, simplemente tienes que poner las puntas de los cables rojo y negro del multímetro sobre las ranuras de un contacto o sobre las puntas de dos cables para medir el voltaje que hay entre la línea y el neutro. Muy bien, ahora te voy a explicar cómo se usa y para qué sirve el probador de corriente. Parece un desarmador ordinario, pero sirve para saber si un cable tiene voltaje. En otras palabras, con esta herramienta podemos saber qué cable es la línea. El probador de corriente tiene una punta metálica que es la que va a hacer contacto con el cable, fusible o ranura de un contacto. En la parte del medio tiene un LED indicador y en la parte final tiene un botón o una parte metálica que funciona como un interruptor. Simplemente tenemos que tocar con la punta del probador un cable, un fusible o una ranura de un contacto y con nuestro dedo pulgar presionamos el botón del final. En caso de no haber botón, solamente ponemos nuestro pulgar sobre la parte metálica del final. No te preocupes, no te va a dar toques. Si el LED se enciende, significa que el cable o ranura sobre la que estamos poniendo nuestro probador es la línea. Si no se enciende, entonces este cable o ranura es el neutro. De esta manera podemos distinguir uno del otro. Muy bien, era muy importante explicarte cómo funciona el multímetro y el probador de corriente, ya que estas dos herramientas serán tus más importantes aliadas durante cualquier instalación eléctrica. Ahora sí te voy a explicar cómo preparar tu instalación eléctrica para poder hacer un contrato de servicio de electricidad. Tienes que comprar una mufa, una base para medidor eléctrico, una caja de fusibles de 2 polos un tiro, 2 fusibles de 30 amperes, un centro de carga con pastillas electromagnéticas de 20 amperes. El centro de carga y las pastillas son opcionales, pero te recomiendo que sí las pongas. Tubería y o manguera flexible para exteriores, una varilla Copperwell y lo más importante, cable del calibre 8, de preferencia uno rojo para la línea, uno negro para el neutro y un tramo de color verde para la tierra física. Ok, te explicaré cómo se hace la conexión. En la base de tu medidor encontrarás 5 borneras, 2 arriba, 2 abajo y una en medio. Las borneras del lado izquierdo son para la línea y las del lado derecho son para el neutro y la bornera central es para la tierra física.
vas a conectar tu cable color rojo del calibre 8 en la bornera inferior izquierda de la base del medidor, y el otro extremo del cable rojo lo vas a conectar en una de las borneras superiores de tu caja de fusibles. Después tienes que conectar tu cable negro en la bornera inferior derecha de la base del medidor, y el otro extremo de tu cable negro lo vas a conectar en la otra bornera superior de tu caja de fusibles. En este punto ya tienes en tu caja de fusibles la línea y el neutro. Para terminar con la instalación de la base del medidor, tienes que hacer un pequeño puente de la bornera central hacia la bornera superior derecha, y por último tu cable verde del calibre 8 lo conectas en la bornera central y el otro extremo lo conectas a la varilla Copperwell, la cual tienes que enterrar en el suelo al menos 1,5 metros de profundidad. Esta conexión es la tierra física y nos sirve para que en caso de haber una descarga eléctrica muy potente, esta descarga no llegue a nuestra instalación eléctrica de nuestro hogar y mucho menos a nuestros aparatos eléctricos y se vaya directamente al suelo. Cuando los técnicos de la compañía eléctrica instalen el medidor en tu residencia, lo que harán es cablear la línea y el neutro desde el poste de luz hacia la base de tu medidor en las borneras superiores. Y cuando coloquen el medidor, en ese momento ya tendrás 127 volts en tu caja de fusibles, ya que el medidor actúa como un interruptor y permite el paso de la corriente. Muy bien, en este punto ya tienes energía eléctrica en tu hogar. Necesito que entiendas algo muy importante. En tu caja de fusibles, las borneras de arriba tienen la corriente eléctrica que viene desde el medidor. Es decir, que en este punto está la electricidad que te suministra tu compañía eléctrica. La caja de fusibles simplemente es un interruptor que corta o deja pasar la electricidad desde el medidor hacia tu hogar. Si la palanca de tu caja de fusibles está abajo, significa que el switch está abierto y no pasa la electricidad hacia tu hogar. Pero si la palanca está arriba, entonces el switch está cerrado y la corriente pasa hacia tu casa a través de los fusibles. Perfecto, a partir de este punto ya puedes comenzar a hacer tu instalación adentro de tu casa. Simplemente tienes que llevar tus dos cables, línea y neutro, que salen de las borneras inferiores de tu caja de fusibles hacia cada una de tus habitaciones. Pero, ¿recuerdas que te sugerí que colocaras un centro de carga? Bueno, pues te voy a explicar cómo conectarlo y para qué sirve. Su conexión es muy sencilla. En tu caja de fusibles tienes un fusible que es la línea y el otro fusible es el neutro. Simplemente tienes que conectar otro cable rojo calibre 8 en la bornera inferior del fusible de la línea y el otro extremo del cable lo conectas en la bornera central de tu centro de carga. Algunos centros de carga tienen dos borneras en medio, simplemente haces un puente entre ellas. Después solo tienes que poner tus dos pastillas termomagnéticas en tu centro de carga. Tienes que empujar con fuerza hacia adentro para que queden bien instaladas. Las pastillas solamente tienen un sentido para colocarlas, así que no deberías tener ningún problema. Antes de continuar con la conexión te voy a explicar para qué sirve todo esto. Las pastillas son interruptores que cortan o permiten el paso de la corriente desde tu caja de fusibles hacia todo tu hogar, pero tienen una característica muy importante. Si en tu hogar conectas un aparato eléctrico que está defectuoso y provoca un cortocircuito, entonces la pastilla termomagnética inmediatamente se botará en cuestión de milisegundos. Es decir, que se abrirá el circuito y ya no pasará la corriente eléctrica desde la caja de fusibles hacia tu hogar. De esta manera protege a tus demás aparatos eléctricos de ese cortocircuito que se generó. Para volver a cerrar el circuito simplemente tienes que subir el switch de la pastilla termomagnética que se botó y de esta manera la corriente vuelve a pasar hacia tu casa. Solamente antes de volver a subir el switch de tu pastilla, asegúrate de haber desconectado el aparato eléctrico que generó el cortocircuito, porque si no lo desconectas, en el momento en el que subas el switch, inmediatamente se volverá a botar. Otra de las ventajas que tenemos al usar un centro de carga con dos o más pastillas electromagnéticas es que podemos distribuir y balancear la carga eléctrica de nuestro hogar. Por ejemplo, una pastilla la puedes usar para conectar todos tus contactos, es decir que en esta pastilla estarán conectados tu televisión, tu refrigerador, tu lavadora y otros aparatos eléctricos que conectes a un contacto. Mientras que la otra pastilla la puedes usar para conectar todos tus apagadores, o sea que toda tu iluminación va a estar en esta pastilla. De esta manera, si ocurre un cortocircuito en la pastilla de los contactos, entonces únicamente esa pastilla se botará. En cambio, la pastilla de la iluminación seguirá trabajando sin ningún inconveniente y no te quedarás a oscuras.
Otra forma en la que puedes usar tus pastillas es, por ejemplo, en una conectar los contactos y apagadores de la mitad de tu casa y en la otra pastilla conectar contactos y apagadores de la otra mitad. O por ejemplo, si tu casa tiene 2 niveles, en una pastilla puedes conectar la planta baja y en la otra pastilla conectar el nivel superior. Esto es totalmente personalizado y al gusto de cada quien. Además, puedes conectar más de 2 pastillas electromagnéticas. Pueden ser 3, 4, 5, 6, las que tú quieras. Hay centros de carga que pueden tener hasta 20 pastillas electromagnéticas. Yo en lo personal prefiero usar una pastilla para contactos y otra para apagadores, o incluso más, 2 pastillas para contactos, por ejemplo los contactos de la planta baja, y la otra para los contactos de la planta alta, y otras 2 pastillas para los apagadores, una pastilla para los apagadores de la planta baja y la otra pastilla para los apagadores de la planta alta. Esto va a depender de qué tan grande sea tu hogar y cómo lo quieras distribuir. Lo que sí tienes que tener muy en claro es que durante tus instalaciones eléctricas no debes unir las salidas de cada pastilla entre ellas mismas. Por eso te recomiendo que uses cables de diferentes colores para que las distingas. En mi ejemplo yo puse el cable de la pastilla de los contactos en color rojo y el cable de la pastilla de los apagadores en color azul. Si yo llego a unir estos 2 cables en mi instalación, no va a pasar nada. Esto no provoca un cortocircuito, ya que los 2 cables son la misma línea. Pero lo que sí va a ocurrir es que si llega a haber un cortocircuito, entonces las 2 pastillas se botarán, porque las 2 pastillas están conectadas entre ellas mismas. Por lo tanto, es como si solo tuviéramos una sola pastilla. Los cortocircuitos ocurren cuando la línea y el neutro se unen. Recuerda muy bien eso, la línea y el neutro jamás deben tocarse entre ellos. En fin, por último conectamos un cable negro calibre 12 en nuestra caja de fusibles en la parte inferior de nuestro fusible correspondiente al neutro. Este cable lo podemos meter hacia nuestra casa junto con los cables de las pastillas para comenzar a realizar nuestras instalaciones eléctricas. O también lo podemos conectar en nuestro centro de carga. Por lo regular hay un par de borneras en el lado izquierdo. Estas borneras tienen continuidad entre sí, así que puedes conectar ahí tu cable negro y después conectar otro cable negro ahí mismo para seguir hacia tu hogar. Independientemente del número de pastillas termomagnéticas que vayas a instalar, cada pastilla va a compartir el mismo cable negro para cerrar el circuito, es decir, el neutro se va a conectar tanto en los contactos como en la iluminación para cerrar el circuito. ¿Recuerdas que al principio te dije que todos los aparatos eléctricos necesitan la línea y el neutro para funcionar? Bueno, pues por esta razón el cable negro, que es el neutro, se va a conectar con los circuitos de cada pastilla, que son la línea. Si no entendiste muy bien esta parte, no te preocupes, en los siguientes videos te voy a poner ejemplos muy sencillos y verás que lo vas a comprender súper rápido, es muy fácil. Bueno, ya casi terminamos. Quiero explicarte los calibres de cable que usamos y que usaremos. El calibre significa el grosor de un cable. Un cable con más grosor o más grueso puede soportar más corriente que un cable con menos grosor o más delgado. Los grosores de cable se manejan en números pares. Un número chico significa que es un cable muy grueso y un número grande que es un cable muy delgado. Por lo tanto, el calibre 8 es más grueso que el calibre 12 y el calibre 14 es más delgado que el calibre 12. Durante el video te mencioné que pusieras cable rojo y negro de calibre 8 desde la base del medidor hacia la caja de fusibles y de la caja de fusibles hacia el centro de carga. Esto es porque a través de este cable va a circular toda la corriente eléctrica que consuman los aparatos eléctricos de nuestro hogar. Por lo tanto, debemos asegurar que este cable pueda soportar bastante corriente en caso de tener varios aparatos eléctricos funcionando al mismo tiempo. Si este cable fuera más delgado, correríamos el riesgo de que no soporte el consumo que estamos generando y se puede sobrecalentar e incluso romper. Así es, un cable puede romperse debido a que pasa más corriente de la que puede soportar. Por último, te aconsejo que el cable neutro que sale de tu centro de carga sea del calibre 12. Este grosor es más que suficiente para cerrar el circuito de tus contactos y apagadores. El cable de la pastilla o pastillas de los contactos con calibre 12 también. Y finalmente el cable de la pastilla o pastillas de los apagadores con calibre 14, porque los apagadores simplemente tienen focos conectados a ellos y estos consumen muy poca corriente comparado con una televisión o un horno de microondas. Además, los focos LED consumen mucho menos corriente, por eso el calibre 14 es más que suficiente. Recuerda que un cable entre más grueso sea, más caro será. Si en tus pastillas vas a combinar contactos y apagadores, entonces te sugiero que el cable de esas pastillas sea calibre 12.
Muy bien, pues hasta aquí terminamos este primer video del tutorial Instalaciones Eléctricas Residenciales. Como ven, bastante bien explicado, ¿no? Yo pienso que sí podríamos, ¿no? Bueno, entonces, ya para revisar esto, vamos a... No sé si recuerdan la simbología para lo que es el bueno, para lo que es de lo que van a colocar aquí en este plano. Ujú. Serían colores, ¿no, profe? Sí, con colores pueden hacerlo. ¿Dónde va a ir, por ejemplo, colocada una lámpara? Pues, por ejemplo, si salen los cuartos, pues a la mitad, ¿no? Y hay que ver dónde van a quedar aquí los contactos. Eso ya se los voy a dejar a su consideración. ¿Dónde van a ir sus contactos, sus apagadores? Entonces, les voy a subir esa evidencia. A ver, permítanme. ¿Cómo ven esta parte? Está interesante, ¿no? ¿Cómo ves, Valentín? Pues sí, profe. Oiga, De pero hecho, hasta nos puede ayudar a uno a hacer una remodelación a lo mejor en casa, ¿no? Sí, exactamente. yo tengo una duda. Esos Sí, materiales que da al principio, esos son los que se supone que trae la CFE, ¿no? sí, de la mufa. Ujú. Ah, ya. Bueno, tú compras la mufa, son un tubo largo, creo que algunos son como de, y ese va al exterior. Entonces, el CFE llega con 2 cables, es lo único que te va a poner y te va a pedir que pues tengas tu mufa instalada. Ay, ¿dónde quedó el plano? Acá está. Miren, está este planito. Lo imprimen, o si lo pueden hacer aquí mismo, ¿no? Y ya nada más van colocando allí, obviamente que le ponen su nombre, ¿no? Le van colocando dónde van las lámparas, dónde van sus apagadores, le ponen su nombre, pues en la parte superior. Y ¿cómo las ubicarían ustedes, no? No sé si de eso alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. No, Las profe. lámparas las podemos hacer igual por ejemplo, en PowerPoint. Pues si Entonces, quieren, sí, sí sin pueden necesidad de hacerlo. imprimirlo, ¿no? Ujú. Ah, ok. Sí, sí, lo pueden hacer en PowerPoint, sí, sí, es cierto. Ya los dibujitos, o sea, son los símbolos, ¿eh? Son los símbolos que van a dibujar, como en el primer videito, ¿no? Ujú. Ok, entonces, está sencillo, ¿no? Si tienen dudas, pues podemos checar aquí el video. Evidencia número 8, que es plano arquitectónico, colocación de simbología eléctrica. Sí, exactamente, les puede servir para, pues ahora sí que cualquier actividad, Valentín. Incluso, por ejemplo, hay chavos que han egresado del sistema Conalep y ponen sus negocios de esto, de instalaciones, remodelaciones, por ejemplo, no sé, Pero dicen que hay unos que si hace el plan ustedes, bueno, digamos, no, yo que voy a salir y hago el plan y después lo instalo, están sacando un buen dinero, ¿no? pues sí, eso es trabajo, ¿no? Sí. Correspondientes a
las lámparas, apagadores, contactos, igual. Yo necesito 3 contactos en mi recámara, pues ahí está. La tubería, bueno, el tubo, tubos de conexión. Pues, ¿y cómo vas a unir tu circuito? Pues de aquí a este punto, ¿no? En el plano arquitectónico. Y pues se dan cuenta que no está tan complicado, ¿no? O sea, mucho es hasta intuitivo, ¿no? Pues yo necesito una lámpara, pues ¿dónde la voy a colocar? Pues no voy a colocarla en la entrada del cuarto, pues tiene que ir a la mitad, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. No lo voy a poner en la esquina de la pared, pues no, una lámpara, pues, obviamente que no. Tiene que ser intuitivo, igual un contacto, pues ¿dónde necesito un contacto? Pues donde voy a conectar donde voy a colocar mis aparatos, no sé, la pantalla, pues a lo mejor a la mitad, en una pared, se voy a colocar un contacto. Ok. Entonces, pues para de hoy en 8 yo creo que sí, no hay problema de esta parte. Ahí está. Símbolos. Simbologos. Ahí está. Está buena esta parte, ¿eh? O sea, vamos a aprender más cosas. Bueno, les voy a dejar otra evidencia que va a ser igual de la simbología. Eso lo vamos a hacer paso a paso, pero sí les quería explicar un poquito más de esta parte de instalación. Les tengo que explicar más cosas, ¿no? Cómo se hace una instalación desde, miren, por ejemplo, este librito está bastante bueno y tiene muy buenos, vamos a ver estos diagramas de fuerza, ¿no? Miren, cómo quedaría aquí mi instalación de una casa, ¿no? Vienen hasta los isométricos. Ah, por eso el profesor nos enseñó isométricos. Para lo de las vistas, ¿no? Miren aquí cómo viene esta parte. Déjenlo, giramos. Ay. Ahí está. Esa es esta parte, ¿no? Vamos a analizar estas cosas, ¿no? Ya vieron por qué les expliqué lo de los isométricos primero, entonces. Por esto, ¿no? Cómo ver aquí la caja. Pues aquí va mi caja raco. Aquí mis cajas de iluminación. Aquí mis cajas de contactos. ¿Qué distancias hay? Ajá. Y aquí voy a poner, bueno, este va con este circuito. Aquí van los apagadores. Y que entendamos este tipo de diagramas, ¿no? Miren, aquí viene la parte de los empalmes. ¿Cómo se debe de hacer un empalme correcto? Para los cables. Sí, le vamos a dedicar unas 2 semanitas más o menos a esta parte. Y ya después nos vamos a meter un poquito con la parte de control de motores. Los símbolos, miren. Como empieza este librito, bueno, esta parte. ¿Es este mismo? Creo que, no, este es otro, creo. Pues, creo que es el del mismo proyecto. Acá está.
Las dimensiones de una casa habitación. Es este el que les dejé. Aquí pone las medidas. Esta sería la vista, cómo se ve de perfil, cómo se ve la parte del isométrico. Cuarto por cuarto. Y al final es esto, miren. Esta es una posible solución. Entonces pueden ver el video. Bueno, esa es una posible solución. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ahí de Sí, cómo profe. puede colocar profe. lámparas, luminarias, ¿no? Aquí le pone lámparas como si fuera casa de ricos, ¿no? Entonces, le pone dos arbotantes, pues para que son lámparas que van pegadas a la pared. En la cochera, fíjense, aquí le pone 3 lámparas. Esto lo vamos a estar examinando la siguiente clase. Aquí va cómo va la tubería. Cómo pone la cocina. Si aprenden bien esto, yo creo que por lo menos que lo sepan interpretar bien. Ya cuando vayan a algún trabajo, ya ya cuando les empiecen a hablar de cosas, de que no, pues que el cable, no, pues que la corriente, no, que la fase. Miren, por ejemplo, aquí vienen todos estos son pastillas. Se tiene 1, 2, 3, 4, 5, válgame Dios, tiene 12 circuitos. Es un montón, ¿no? Todo eso Sí. va a un centro de carga. Todo eso va a un centro de carga. Miren, por ejemplo, del que estábamos viendo, ¿no? Aquí está, esta es de una instalación. Aquí va un contacto, una caja. ¿Cómo van? Bueno, es que esta fue de una construcción. Miren, ya ven que están las mangueras aquí todavía. Están colgando. Ya después se ranura y se colocan ahí los. Ahí está el centro de carga. Aquí se colocan las ranuras donde va a pasar las mangueras. Y aquí llegan todos los circuitos. Aquí están los cables de los circuitos eléctricos. Quedan cables volando. Esta es la caja, el centro de carga, donde van colocadas nuestras pastillas termomagnéticas. Y así es como se veían los tubos, pues de un inicio, ¿no? Eso es de una casa, ¿no? Ajá, Oh, ya. de una casa. Se compra ese tubo, es tubo flexible, pues para instalación eléctrica. Y ese pues va dentro del mismo vaciado, ¿no? Que hacen los albañiles. Dentro de los muros, dentro de los castillos. Ujú. Entonces ahí se coloca esa manguera. Sí, porque sí, eso se tiene que hacer desde que estás construyendo. Porque si lo quieres hacer después, olvídate, si es un buen problema. Ujú. Ah, pues yo necesito un contacto aquí. Bueno, pues pon una manguera, ¿no? La manguera, pues es para que pueda pasar todo el cable. Luego, para colocar los cables, por ejemplo, se utiliza. A ver, un cable guía.
Esos son cables, pues, para pasar sí, porque no crean que pasa el cable así tal cual, ¿no? Ay, mendigos comerciales. Se colocan allí unos cables guías que son para que yo pueda pero bueno. Ya si quieren el lunes, vemos de nuevo este videito, ¿vale? Ya es hora. ¿De acuerdo, chavos? Sí, profe. Sí, Bueno. profe.